desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador desde Vergara 33 para el mundo a través, como siempre digo, del www.ellibertador.com.uy o si no nos buscan alguna aplicación de radio El Libertador de Vergara, Uruguay y ahí nos van a encontrar. Como siempre digo, pueden también comunicarse con nosotros a través de WhatsApp, que es el 091 99 12 10. También a través de Telegram, si no también nos buscan en las redes sociales como El Libertador Vergara, nos van a poder encontrar y encontrar todos los contenidos que hacemos multimedia aquí para que nos vean el rostro y para que vean cómo es nuestra performance en los estudios, ¿no? Pero bueno, en los canales de YouTube, entonces nos pueden encontrar y también a través de las redes sociales. Y gracias a todos también las personas que nos mandaron saluditos por el cumpleaños de Radio El Libertador, que fue mucha gente que nos escribió, gracias a Dios. Tuve una buena recepción de parte de la gente, de invitados, artistas y bueno, demás. Y también de María García Marichal, que está con nosotros como la columna de literatura, que también nos mandó su saludito grabadito. ¿Cómo estás, María? Por supuesto. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Una alegría estar en la radio. Pasaron un precioso cumpleaños, me imagino. Qué lindo, qué lindo. Celebrar es estupendo. Sí, pasamos muy bien, por supuesto. Pueden mandar víveres todavía, así que no hay, no hay problema. Y yo estoy acá esperando. Eso también se lo debemos a Omar Gutiérrez, eso de mandar víveres, ¿no? De mande sólidos, ¿te acuerdas? Sólidos. Bueno, yo feliz de estar de nuevo acá contigo. Bueno, a ver, María, contanos qué vamos a tener en esta columna de Para Viajar Lejos. Muy bien, hoy para viajar lejos, mira todo lo que te voy a decir. Vamos a hablar de un autor, un libro. Bien. Un único libro. El autor, cuando escribió este libro, cuando lo publicó 10 volúmenes nada más, tenía 22 años. 22 años. Murió a los 24 años. Muy jovencito. Es considerado por gran parte de los surrealistas, o sea, de la vanguardia surrealista del siglo XX, entre ellos por André Breton, que se considera el padre del surrealismo, como el auténtico precursor del surrealismo. Y te digo algo más, sí. Es uruguayo. Es uruguayo. Es francés nacido en Uruguay. Estuvo 2 veces, además de criarse acá, estuvo de nuevo para visitar a su padre. Estoy hablando de Isidore Ducasse, conde de Lautréamont. En realidad no era conde. Conde de Lautréamont era un seudónimo. Isidore Ducasse. ¿Quieres que...? Vos sabés que no tenía ni idea. Cuando me dijiste, no tenía ni idea. Claro, el libro es Los Cantos de Maldoror, del que vamos a hablar ahora en un ratito. Los Cantos de Maldoror. Qué linda portada. Ah, esta está preciosa, es precioso. Vos sabés que es considerado un libro maldito, ¿no? Bueno, ahora nos vas a contar. Sí, voy a contar acerca de eso y además voy a leer un fragmento no tan maldito para que nos puedan escuchar todos. Pero fue realmente un precursor y además fue un hombre que rompió con todas, no solo con el paradigma de la literatura de principios del siglo XX, sino con todas las estructuras literarias del momento. Por eso es muy importante y fue muy importante y es considerado por los surrealistas como su verdadero precursor. Vamos a hablar un poquito de él. Contanos un poquito, porque aparte me dio la pica. Porque claro, es uruguayo, sí señor. Se llamaba Isidore Lucien Ducasse, conde de Lautréamont, en realidad ese era un seudónimo. Nació en Montevideo el 4 de abril de 1846. Pobrecito, vivió 24 años, falleció en París el 24 de noviembre de 1870. Está enterrado en el cementerio de Montmartre. Montmartre era en aquel momento, y lo fue durante gran parte del siglo XX, digamos, el semillero de los artistas de las vanguardias. El qué de Montmartre, el barrio de Montmartre. Pasó su infancia aquí en Montevideo, porque su padre era canciller del consulado francés. Claro. Se llamaba François Ducasse, el padre
de Isidore. Y la madre, Jacquette Celestine Davessin, que murió cuando él tenía 1 año y 8 meses. Los que han estudiado lo poco que se sabe de la vida de Isidore consideran que la muerte de su madre y la guerra que estaba en Montevideo, y en ese momento, no nos olvidemos que estamos hablando de sitios, de la Guerra Grande, de enfrentamientos, marcaron su vida en forma muy importante, como que le dejaron una huella para el resto de su corta vida. Claro. Perdió a su mamá siendo chiquititito, quedó solito con su padre, un país, un territorio, ellos lo llamaban Montevideo en América Meridional, o sea, un país que todavía no estaba formalizado como país desde el punto de vista político. Entonces, todo eso como que marcó su infancia. Lo mandó a estudiar, el papá lo mandó a estudiar a París cuando tenía 13 años. Y su tutor era un hombre muy respetado en la ciudad donde él estaba, Jean Dusset. Trató de influir mucho en él para que estudiara, para que creciera desde el punto de vista intelectual. Se cree que estudió en la École Polytechnique, pero no se sabe casi nada porque hay muy pocos documentos. Además, como murió tan joven, Claro. su tutor, que además era tutor de otros jovencitos que estaban estudiando, por supuesto, en París en ese momento, lo protegió, lo ayudó, sabía que era huérfano de madre, que su papá estaba tan lejos. El padre le enviaba módicas sumas de dinero mes a mes para que pudiera estudiar y mantenerse. Es decir, vivió la vida, su corta vida, la vida de un bohemio, pero además era un hombre que tenía muchísimos enojos y mucho dolor. Un hombre, era un jovencito. Sí. En aquel momento, claro, la vida era muy corta, pero de todas maneras murió. Sí, Poco demasiado. más que un adolescente. Para él fue demasiado poco, corto. claro, Demasiado poco más corto, que un adolescente. En 1868 publicó sus primeros cantos poéticos, los Cantos de Maldoror. La obra completa fue impresa en Bélgica en 1869, pero los libros quedaron indefinidamente en la editorial debido a que el contenido era tan escandaloso para la época, que no se animaban a ponerlo en venta. Entonces quedaron allí, como guardados, digamos, como en espera, en stand-by, diríamos hoy. Claro. ¿Todavía están ahí o No, se liberaron? después está considerado, Claro. ya te digo, el padre genuino, hasta André Breton, que se considera el padre del surrealismo, lo considera a él el precursor de todo el movimiento surrealista, porque realmente la obra rompe con los paradigmas literarios de la época y rompe además con una cantidad de prejuicios literarios que él no va a tener en cuenta para nada y va a escribir lo que se le antoja. Pero además él quería que sus libros llegaran a ser leídos y realmente su celebridad llegó después de su fallecimiento, el pobre Isidore. Albert Lacroix se llamaba el editor, y claro, como el libro era considerado blasfemo, era considerado una obscenidad, porque hay mucha cosa realmente durísima en el libro, no temía ponerlo en venta, digamos, temía ponerlo en el mercado. Poco antes de morir, Isidore Ducasse hizo imprimir, pagando de su bolsillo, una edición de 10 libros con los Cantos del Maldoror. Hoy deben ser una fortuna. Y sí. Una fortuna, imagínate. Y esos ejemplares hoy deben ser una fortuna también. Claro, ¿no? tener uno de esos, yo me imagino, no por lo que valga, tenerlo debe ser algo, imagínate. Por lo raro. Por lo extraño, claro que sí. Lo publicó con el seudónimo ya del conde de Lautréamont, que seguramente fue una idea de Albert Lacroix, porque, como te digo, debido a lo escandaloso de este libro, a la ruptura que hace con todo lo que son las premisas de la literatura de principios del siglo XX, estamos hablando de fines del siglo XIX, imagínate que él ya estaba escribiendo como un surrealista, ¿no? Entonces se mantuvo muy, muy cuidadoso antes de venderlos. Él volvió a Uruguay en 1867 a estar con su padre un tiempo, y cuando regresó a París lo hizo en forma definitiva, además murió muy jovencito. El hecho de haber nacido en Montevideo, como yo te decía, Montevideo, América Meridional, como decían los europeos, no nos olvidemos que, ¿te acordás cuando hablamos de los Tres Mosqueteros y hablamos justamente
del autor Sí. que había hablado de Montevideo, la Nueva Troya. Cuando hablaste hoy de eso me acordé. Claro, Sí. ya había un conocimiento de, digamos, del lugar, pero tampoco era considerado, no era un país, era una región en América del Sur. Entonces, claro, América Meridional, Montevideo, ¿no? Y el hecho de haber nacido aquí, la muerte prematura de su madre, el desconocimiento de la vida que llevó Isidore, tejieron alrededor de él una especie de leyenda. Entonces se habla de una leyenda de locuras y de maldiciones, que estaba totalmente desquiciado, que era un hombre que tenía un pacto con el diablo. Ahora después vamos a ver de qué se tratan los cantos de Maldoror justamente. Y se tejió alrededor de él toda una leyenda que lo hizo una especie de mito, sobre todo para los surrealistas que después siguieron su camino. Fue realmente muy interesante eso, ¿no? Era un niño, era poco más que un niño, con una vida de bohemio de la época, pero era un chiquilín. Entonces, la realidad es que era un muchacho joven, un soñador, que pasaba mucho tiempo caminando a orillas del río Sena y recorriendo le Quai de Montmartre, y que tocaba el piano por lo visto bastante mal porque los vecinos se quejaban. Ese era nuestro Isidore Lucien Ducasse. No había realmente allí nada de maldito, sino que es toda una especie de trama que se crea alrededor de esa figura, muerta tan joven, tan desconocida, con una vida en un lugar que era considerado un lugar lejano, porque Montevideo era considerado algo así como algo muy hasta medio mítico. América del Sur, la América Meridional, que estaba recién saliendo de la colonización. Entonces, primero Alejandro Dumas, ¿verdad? Hablando de Montevideo, la Nueva Troya, y posteriormente este muchacho salido de allí era como caldo de cultivo para que se generara la leyenda. Pero en realidad ya te digo, dice que los vecinos se quejaban permanentemente de que tocara el piano, le pedían por favor que no tocara. ¿Qué son les chants de Maldoror o los cantos de Maldoror? Están constituidos por un conjunto de 6 cantos poéticos. Como te decía, André Breton, uno de los grandes maestros del surrealismo, considera que es el precursor de esa corriente literaria. Es completamente atípica con respecto a la época. Estamos hablando de fines del siglo XIX y que luego va a entrar en el siglo XX cuando se da a conocer como un libro totalmente diferente. 1869 es el año de su publicación, de la publicación de estos libros, con un escritor que lo había escrito cuando tenía 22 años. ¿En qué está basado? Se basa puramente en la fantasía de Isidore Ducasse. Se presenta un antihéroe. Aquí no hay un héroe, como en las novelas típicas del romanticismo y posteriormente del modernismo. Aquí hay un antihéroe, un arcángel satánico que se enfrenta permanentemente a la divinidad, se enfrenta a Dios, lo maldice y le dice incluso que cómo hizo para crear al hombre. Dice, no hubiera debido engendrar semejante basura. Dice Maldoror. Maldoror es algo así como el Manfred de Lord Byron, como el Fausto de Goethe, digamos, ¿no? O como el Adam de Mickiewicz, que otro día vamos a hablar. Tanto de Goethe ya hablamos, de Lord Byron y de Mickiewicz. Entonces hay un enfrentamiento constante y hay además asesinatos, sadomasoquismo. Hay una serie de cosas que son muy... Hoy en día están bastante a la orden del día entre los escritores, pero que en aquel momento eran un escándalo completo. Claro, para la época. Por supuesto. Los 5 primeros cantos están integrados por estrofas, pero el sexto no. El sexto es como una narración. Podemos observar en algún caso, incluso en la parte final, que trató hasta de hacer una obra épica. Es decir, que él mismo experimentaba con su propia literatura. Era un jovencito que estaba experimentando. Maldoror comete asesinatos con perversiones, sádicos, se burla de la divinidad. Aquí los animales hablan. Hay cierta incidencia de la fábula, ¿no? Las fábulas griegas, las fábulas de Esopo y otras posteriores. Hay mucho rocambolismo, es como rocambolesco, es muy como rebuscado, muy como muy intrincado y un rebuscamiento literario. Fernando Botazzoni, nuestro Fernando Botazzoni, que además es de Las Piedras, o sea, de donde yo provengo, dice, él plantea, lo leí en varios artículos, que el pintor Salvador Dalí hace como una especie de plagio, digamos, ¿no?
con las imágenes que aparecen en los cantos de Maldoror. Butazzoni considera, cuando mira la obra de Salvador Dalí, que se inspiró en los cantos de Maldoror de Isidore Ducasse. Es muy interesante la comparación, ¿no? La verdad, muy interesante. Y vamos a leer un fragmento. Vamos a leer por aquí, bastante ya avanzado el libro, ¿no? Es interesantísimo, ¿eh? Es muy interesante para leer. Buscaba yo un alma que se me pareciera y no podía encontrarla. Registraba todos los rincones de la tierra. Mi perseverancia era inútil. Sin embargo, no podía yo permanecer solo. Tenía que haber alguien que aprobase mi carácter. Tenía que haber alguien que tuviese las mismas ideas que yo. Era por la mañana. El sol apareció en el horizonte en todo su esplendor, cuando he aquí que ante mis ojos aparece asimismo un joven cuya presencia hacía nacer rosas a su paso. Se acercó a mí y tendiéndome la mano, he venido hacia ti que me buscas. Bendigamos este día feliz. Pero yo, vete, no te he llamado ni necesito tu amistad. Era el atardecer. La noche empezaba a extender la negrura de su velo sobre la naturaleza. Una bella mujer, a la que apenas distinguía, extendía sobre mí su influencia encantadora y me miraba con compasión. Sin embargo, no se atrevía a hablarme. Dije, acércate a mí, para que vea yo claramente los rasgos de tu cara, pues la luz de las estrellas no es lo bastante fuerte para iluminarlos a esta distancia. Entonces, con un modesto paso, inclinados los ojos, pisó la hierba de la llanura, dirigiéndose hacia mí. En cuanto la contemplé, veo que la bondad y la justicia han elegido por albergue tu corazón. No podríamos vivir juntos. Ahora, admira mi belleza, que ha trastornado a más de una, pero tarde o temprano te arrepentirás de haberme consagrado tu amor, pues no conoces mi alma. No es que te fuera yo nunca infiel. La que se entrega a mí con tanto abandono y tanta confianza, con la misma confianza e igual abandono me entrego yo a ella. Pero, y grábalo bien en tu cabeza para que no se te olvide nunca. Los lobos y los corderos no se miran con ojos dulces. ¿Qué necesitaba yo entonces para rechazar con tal repulsión lo más hermoso que había en la humanidad? No hubiese yo podido decir lo que necesitaba. No estaba todavía acostumbrado a darme exacta cuenta de los fenómenos de mi espíritu con ayuda de los métodos que recomienda mi filosofía. Me senté en una roca cerca del mar. Un navío acababa de tender todas sus velas para alejarse de aquel paraje. Un punto imperceptible aparecía en aquel momento en el horizonte y se acercaba poco a poco, empujado por la racha, creciendo rápidamente. La tempestad iba a comenzar sus ataques y ya el cielo se oscurecía, tornándose de un negro casi tan horroroso como el corazón del hombre. Oscuro. Muy. Pero sí. Incluso yo, por ejemplo, he encontrado en algunos pasajes características que he visto, por ejemplo, en la descripción del Maldoror sentado frente al mar. No olvidemos que él es un arcángel satánico, un arcángel renegado. Hay hasta aspectos que después vi en Yukio Mishima. ¿Te acordás cuando hablamos de Yukio Mishima? Sí, me acuerdo. Y hablamos, por ejemplo, de la corrupción de un ángel o de las confidencias de una máscara, confesiones de una máscara. Es decir, me da la impresión de que este jovencito influyó notoriamente, no solo en el surrealismo, sino en las corrientes posteriores. Yo recomiendo leer Los Cantos de Maldoror. Es un libro sumamente interesante para indagar en una corriente que recién se estaba formando, pero además en la mente de un escritor brillante en su juventud. Pero muy joven. Jovencísimo. Muy joven. Jovencísimo. Que quiso romper además con todos los paradigmas de la escritura de su época. Los Cantos de Maldoror. ¿De qué falleció? Vos sabés que no tengo mucha idea. Incluso te digo más. Da la impresión de que habría sido tuberculosis, ¿no? Por lo que la gente dice que estaba muy delgadito, los informes que hay. Pero hay mucho desconocimiento. De ahí lo mítico del personaje y todo lo que se tejió alrededor de él. Era la época de la tuberculosis. Sí, y que la tuberculosis diezmaba a la población del mundo, principalmente de Europa. Y toda esa generación, sobre todo los intelectuales, era gente que además su misma bohemia, su contacto
entre ellos, decía, los círculos con los que se relacionaban, estaba bastante sumido en la enfermedad. Además del hecho de que faltaban, no nos olvidemos que la higiene era muy rudimentaria y todo lo demás. Sí, es que los franceses no tienen cultura. Hay siempre no tienen fama de ser muy exactamente, higiénico, pero ¿no? creo que eso es solamente una cuestión de fama. De todas maneras, los perfumes franceses sí, sabemos que sí que es cuestión de fama. Sí. Pero acá tienen a Isidore Ducasse para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Los cantos de Maldoror. Se los recomiendo. Sí, me encanta la portada. Hermosa, porque a vos que te encanta además todo lo que es el rock y ese rock pesado con esas imágenes todas así. No, está muy bueno. Está muy interesante. Sí. Recomendado realmente para que conozcan a un uruguayo que trascendió, era francés por nacionalidad, por supuesto Uruguay no era todavía un país, pero que fue capaz de cambiar las estructuras de la literatura siendo poco más que un adolescente. Sí. Y igual tiene el gustito de haber tenido contacto con nuestro país. Claro, ¿no? sí, Por nació supuesto. acá. Toda su infancia la pasó acá en Montevideo y en el interior. Y después volvió para ver a su padre y recorrer los lugares que habían sido parte de su vida. Bueno, contame un poquito de los talleres literarios, cómo viene la mano. Muy y bien, qué están haciendo. van viento en popa. El taller El Jardín de la Palabra, que se desarrolla en casa, está muy lindo. Tiene unos cuantos integrantes, ya somos alrededor de 10. Creo que no vamos a tener más cabida, pero siempre hay alguien que por razones de trabajo, horario, se va. Está funcionando los viernes de 4 a 6, porque los días son más cortos. Sí. Los desayunos literarios ya tienen cupo completo, están trabajando los miércoles de 10 a 12, pero se pueden visitar. O sea, más allá de que los cupos para trabajar en los desayunos están todos ocupados, valga la redundancia del sonido, de la palabra, sí se pueden visitar. Y después está Literatum en progreso con un crecimiento prácticamente exponencial, muy polietario, igual que el Jardín de la Palabra, desde chicos a gente muy grande. Escritores éditos y escritores en formación. O sea que está todo muy, muy lindo. Como siempre recomendamos, formen sus propios grupos literarios de lectura, de escritura, de creación. Sí, y no solamente eso, sino aquellos que quieren crear y necesitan asesoramiento, lo podemos asesorar, especialmente ella, ¿no? Tú también, a esta altura, después de 100 y tantos programas. Por supuesto, feliz yo de poder darles un hilo de conducción, Sandra del Río también. Miren que estamos aquí para tratar justamente de hacer crecer esta fermental, esta fermental masa de escritores que hay desde muy jóvenes a muy grandes y que realmente lo están haciendo muy bien. Y, bueno, y otra cosa importante también es el tema de que si ustedes tienen un taller literario en alguna ciudad, ya sea en 33, en Cerro Largo, en Rocha, en Montevideo, y quieren difusión y quieren pasarnos los horarios, pásenlo que nosotros los vamos a estar contando. Por supuesto, felices. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la literatura, de la creación literaria, de la lectura, de la lectura actividades también. Exacto, y actividades de todo tipo, y lectura de aprendizaje también. Pueden consultarnos, que estamos acá encantados de la vida de recibirlos. Sí, pasa muchas veces que a veces nos llega la información tarde. Han habido unas actividades muy lindas también en Montevideo en torno a la lectura y no nos enteramos. Claro. No nos enteramos, porque no nos llega la información, lo que sea, que capaz que por ahí podemos difundirla más. Claro que sí, ¿no? Y estamos en el mes de mayo. No nos olvidemos que el 26 de mayo es el día del libro en Uruguay, por ser justamente la fecha en la que se recuerda la fundación de la biblioteca, de la primera biblioteca, la Biblioteca Nacional. Entonces, aprovechemos mayo para hacer todo esto e ir generando, sin apresuramientos, pero ir generando instancias de lectura y escritura. Sí. Prontamente seguramente saquemos una página o alguna cuenta que sea para viajar lejos, entonces ustedes pueden poner información ahí, participar. Hermoso. Y así se hace una red y capaz que pueden hacer distintas Hermoso, actividades, me ¿no? encanta la idea, me encanta. Vamos a hacerla realidad. Sí, por supuesto. Bueno, gracias María. María. María por habernos acompañado. Y bueno, nos reencontramos la próxima. Un saludo muy cordial para la audiencia.